Cuando vemos uno en vivo y en directo es como ver un fantasma. Mi nombre es Felipe Cancino, vivo en Chile, en la Patagonia, y soy explorador y corredor. Esta expedición inició cuando nos reunimos con mi amiga Peyton Thomas, corredora y bióloga, para recorrer la totalidad del Fundo Pucheguín en la comuna de Cochamó. El comienzo de nuestra travesía fue desde el inicio del sendero en Cochamó y llegamos hasta la Junta, que está a los pies de estas paredes de granito. Nuestro objetivo no solo era correr a través de la red de senderos, sino que conectarnos con el entorno para intentar encontrar huemules y aportar a los esfuerzos de conservación de organizaciones como Pueblo Patagonia, quienes habían registrado avistamientos recientes en la zona. El huemul es uno de los animales emblemáticos de Chile. Es el ciervo más austral del mundo y está adaptado a la vida de montaña. Existen muy pocos mamíferos terrestres de gran tamaño en esta región, por lo que ver uno es realmente impresionante y especial. Antiguamente habitaba gran parte del sur de Chile y Argentina, pero hoy se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat. Y por eso es tan importante que se registraran avistamientos en el Fundo Pucheguín, ya que esta era la pieza que faltaba para unir el corredor biológico en esta zona de la Patagonia Norte. Al día siguiente, la temperatura estaba muy alta. El sendero subió mucho, luego bajó bastante. Estábamos en este bosque de coigües gigantes. Era un terreno súper técnico. Son pocas las personas que llegan al sector del Lago Grande y nos sentimos súper privilegiados de poder correr por acá. Acampamos la noche del día 2 a orillas del lago Vidal bajo un gran coigüe que nos protegió de la humedad. Estábamos en el campo de la familia Bamontes, que nos estaba esperando. Y fue muy importante para nosotros conversar con ellos y escuchar de sus propias voces que no habían visto huemules en las inmediaciones del lago, que es donde está ubicada su casa. Y con esa noticia decidimos seguir adelante a lo que probablemente fue el día más largo de nuestra expedición. Corrimos más de 40 kilómetros, ganamos muchos metros de desnivel sobre la línea del bosque, aproximadamente a los 1700 metros. Esa tarde el calor era casi insoportable. Y fue aquí donde los tábanos me emboscaron, me rodearon e intentaron comerme vivo. Y luego de eso, en la zona del Paso El León, pudimos concentrarnos finalmente en buscar rastros de huemul. Y empezamos nuestras primeras muestras de suelo en este lugar. Encontramos muchas huellas, pero muy difíciles de identificar. Sin embargo, a simple vista no había presencia de huemul. Después de 4 días de correr, de tomar muestras, de observar, de buscar al huemul, nuestros cuerpos ya venían muy cansados y cuando termina esto es como, wow, terminamos ¿y ahora qué? Tendemos a medir el éxito por las cosas que pasan, pero muchas veces las cosas que no pasan también determinan un resultado exitoso. Y si bien no encontramos huemules, aportamos a su conservación con información valiosa. Y el día de mañana vamos a seguir yendo a esos lugares donde creemos que sí tenemos más posibilidades de encontrar esta especie para entender mejor Pucheguín como corredor biológico y para visualizar todo lo que nos queda aún por explorar.